Buenas noches a todos. Eh, Hoy tenemos a un invitado que es César Asaki. Este, bueno, la presentación es que él me pidió es muy breve. Es psicoanalista, escritor, editor de Topía Revista y Topía Libros, autor de Cuerpo Mediático y Modo Cyborg, pero bueno, también es escritor de un montón de libros y artículos, pero en los últimos 10 años está investigando esta cuestión de la tecnología. Así que bueno, em, el- la presentación de hoy es los androides y los humanos. ¿Mm? Así que César, bueno, te escuchamos cuando quieras. Bueno, en realidad cuando yo te pasé el currículum, en realidad eso de hace 10 años, hace bastante más, ¿no? Pero Me pero no imagino, importa, sí. eso no es relevante, digamos, ¿no? Bueno, buenas noches. Espero que tengamos un buen encuentro y por supuesto que agradezco muchísimo la invitación a todos ustedes y en especial a Marina, que es la que ha estado en contacto conmigo para esta invitación. Y yo he preparado un trabajo que, como el nombre lo indica, quisiera ubicar primero quiénes somos nosotros hoy desde mi perspectiva y cuáles las características de este mundo que viene o que está viniendo o que está haciendo, como quieran ustedes ponerlo, donde cada vez más, y en los próximos años será seguramente muy impactante, aunque hay cosas que nosotros no estamos viendo en vivo e en directo personalmente, que es el convivir entre seres humanos y personas no humanas, si es que las caracterizamos así, si caracterizamos así a los androides. No hay todavía una definición, pero lo cierto es que ya desde los años de la guerra, Isaac Asimov ya planteó las 3 leyes de la robótica, y Alan Turing en la misma época planteó el teorema de Turing, que es cómo distinguir, estoy sintetizando algo que inclusive me excede explicarlo en términos matemáticos, cómo distinguir el pensamiento entre un humano y un androide. O sea, esta es una cuestión que viene de hace mucho, pero que con el desarrollo tecnológico ha incluido o ha incorporado a gran velocidad este intento de reproducir seres no humanos, pero a imagen y semejanza de los seres humanos. Y por supuesto, no sé ustedes, pero yo desde muy jovencito me he interesado por la ciencia ficción, y eso ya hace muchos años, y todo lo que podía leer en los años 50, 60, parecían lo que parecía que se llamaban cuentos de fantasciencia, digamos, ¿no? La realidad es que hoy las empresas de punta tecnológicas cada vez más insisten en que los desarrolladores, los que generan proyectos tecnológicos, lean ciencia ficción. Inclusive tienen como una especie de bibliografía de base recomendada, que por ahí cada 2 o 3 años aparece algo que les interesa que sus empleados sepan y que les incentive la fantasía para seguir produciendo este tipo de máquinas. No tenés parlante.
¿Alguien habló o es una interferencia nomás? ¿No? Porque me parece... No, Ahí alguien- ahí le cerramos el micrófono a Adriana, Bueno, que por ahí. Ahí está. hola Adriana. Entonces, para poder plantear esta relación, quisiera esto que les dije antes, plantear dónde estamos parados, inclusive con esto mismo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, dónde estamos parados nosotros. Y yo digo que me parece que hay un desarrollo tecnocientífico y el desarrollo de las máquinas de comunicar, obvio lo que estoy diciendo en primera instancia, pero esto creo que va moldeando una subjetividad de época con características arrolladoras y desconocidas hasta no hace mucho tiempo. Entonces, entiendo que con esta portabilidad de los celulares se consolida lo que denomino modo cyborg. O sea, denomino modo cyborg a la subjetividad de época donde los seres humanos no tienen ya herramientas de comunicación, sino tienen prótesis adosadas a sus cuerpos. Y digamos que esa transformación, una de las cosas que me interesa señalar, es que en el modo cyborg se disuelve en términos generales la característica de ciudadano y predomina la definición de usuario. Una de las primeras cuestiones, ¿por qué se llegó a esto? Bueno, es evidente, la modificación en la medida del tiempo. El tiempo hoy se mide en nanosegundos, ¿sí? Si nosotros retrocedemos, vemos que cada vez que se modificó la medida del tiempo, hubo modificaciones muy importantes en las sociedades humanas y en los sujetos que vivían dentro de esas sociedades. Para caracterizar esta velocidad de tipo nanosegundo, es decir, lo que ya sabemos, es lo instantáneo, ¿sí? Esto que estamos haciendo ahora es eso, una realidad virtual que se hace instantánea, no hay demora, no hay intercepción en la comunicación. Dentro del en primera instancia, yo ya creo que esa es una discusión muy vieja, pero siempre vale la pena aclararla. Quiero decir que ya, ¿no? Es decir, que en primera instancia lo que Humberto Eco planteaba de apocalípticos integrados, después se deslizó a tecnofílicos y tecnofóbicos, pero yo ya creo que son definiciones viejas, porque me parece que es incontrastable el mundo en el que vivimos, ¿sí? En todo caso, hablaba de pensamiento, a posiciones alrededor de esto, pero que el mundo tecnocientífico es hoy hegemónico, me parece que no tendría para mí discusión. Es decir, esta ola tecnocientífica no tiene por ahora ni límites, ni creo que los vaya a tener, por lo que se está planteando, ¿sí? Y tampoco tiene fin. Más bien, tiene esto que digamos una avasallante realidad que cotidianamente se transforma en hiperrealidad. Arthur Clarke, que es un pensador que viene de la ciencia ficción precisamente, y fue uno de los más interesantes pensadores que las empresas de tecnología convocaron, planteó una cosa muy interesante, ¿no? Él decía que todo avance científico es imposible de separarlo de la magia. Hoy yo diría que para poder construir pensamiento crítico hay que tratar de romper ese encantamiento, al cual, como nos enlumbra la tecnología todo el tiempo, invita a que se transforme en un encantamiento permanente. Aunque después estemos molestos por una serie de cosas, pero hay una cosa del mundo mágico que es conveniente trabajar. Eric Sadin plantea a este mundo como de realidad aumentada. Y obviamente que lo que sucede en la realidad aumentada, lo virtual va ganando la batalla.
impone nuevas condiciones sociales y subjetivas. Obviamente que detrás de esto, o al principio de esto, está la hegemonía del capitalismo tardío. Cuando digo impone, bueno, ustedes seguramente lo verán tanto como yo, es decir, es muy difícil que una persona joven de distintos grupos etarios, si está solo, no está en Tinder o en alguna de esas líneas de contacto, y tenga en el dispositivo Instagram, o Telegram, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en ese sentido, el consumismo en el que vive la sociedad global hegemonizada por el capitalismo tardío se transforma en el hiperconsumismo, o se lleva a hiperconsumismo de los contactos y del uso de la tecnología. Es probable que también digamos que no hay muchas más posibilidades de decir yo no uso las cosas, sería tan individualista como cualquiera otra de estas soluciones, porque la hegemonía de todo esto está. Este consumismo, en general, por supuesto, está pregonado por las grandes corporaciones, las altas clases sociales, ¿sí? Pero tiene un dogma central, ¿sí? Que es el dogma de la felicidad. El dogma de la felicidad que está puesto por encima de todo esto es encontrar una especie de ilusión del consumo sin parar, es decir, el consumismo. Consumismo que en el caso nuestro de que estamos charlando ahora, tiene que ver con el consumo permanente de contactos, de comunicaciones, ¿sí? La especie de situación donde todo el tiempo hay que responder aceleradamente o invitar a contactar aceleradamente a través de las redes. Bueno, entonces tenemos una subjetividad que bajo los contactos está asignada por la premura. Y al mismo tiempo, de acuerdo a una sociedad anterior, inclusive dentro de la misma modernidad, hay una obsolescencia en los vínculos, porque los vínculos se transforman en contactos, ¿sí? Y están mediatizados por una máquina, ¿sí? Hoy, lo que podríamos decir una situación horizontal de persona a persona, está en realidad puesta hoy así: persona, lo que denomino placenta mediática, pero pongamos que por ahora la llamamos internet, y la otra persona. Es decir, esto está, digamos así, bastante... está obsoleto, digamos, para llevar... Entonces, ¿por qué? ¿Por qué está obsoleto? Porque es el dispositivo que tenemos incorporado a nuestro cuerpo, es lo que nos hace llegar y nos hace salir hacia los distintos puntos, o sea, y hasta a las distintas redes. Entonces tenemos la velocidad, el consumismo, es decir, la velocidad por la modificación del tiempo, el consumismo, la hiperconectividad. Todos estamos, digo todos porque yo no me excluyo de ninguna de estas cosas que estoy diciendo, ¿sí? Todos estamos esperando a Godot, ¿sí? Todo el tiempo. Es una larga obra de teatro donde todo el tiempo estamos esperando el contacto, ¿sí? Y lo que las empresas descubrieron, después de una larga serie de rodeos, que esa situación de contacto es lo que se podía hacer dinero. No era ni vender, sí, hay, por supuesto, no era vender, pero sí es vender, pero en realidad lo que se transformó como en el gran negocio es el contacto con los otros, la necesidad que se generó, o que nos generaron, o que nosotros aceptamos, o que nosotros producimos, generó esta cuestión de que es un gran negocio monetizar los contactos. Y esto trae dos cosas: dinero para las grandes empresas, que cada vez son más monopólicas. Esa ilusión de que íbamos a tener una internet democrática, libre, horizontal, ha demostrado que es falso. Es decir, hoy
las empresas monopólicas de Internet son de un enorme poder y una enorme cantidad de dinero, no hace falta que las mencionen, pero ya sabemos, bueno, las que son. Entonces la hiperconectividad se monetarizó, pero al mismo tiempo lo que trajo toda esta modificación en la cual nosotros estamos inmersos, como en este modo cyborg, lo que trajo mayor control social, ¿sí? Snowden, que lo conocen, ¿sí? Que él, saben que se fue de los Estados Unidos con toda esta información que denunció públicamente, ¿sí? Que a él le pasaba lo siguiente, leo textualmente lo que él escribe en su libro. Me sentaba ante un terminal desde el acceso que tenía y era todo casi ilimitado. Las comunicaciones de casi todos los hombres, mujeres y niños de la Tierra que alguna vez hubiesen marcado un número de teléfono o tocado un ordenador. O sea, eso ya sabemos que se aumentó todavía más. Entonces, las empresas, cuando observaron esto, que podían controlar toda esta situación y que además a nosotros nos gustaba mandarnos mensajitos familiares y fotos y esto y lo demás, descubrieron otro filón más para el negocio de Internet. Porque, ¿qué quiere decir? ¿Qué es lo que se monetarizó? ¿Cómo fue? Bueno, en realidad, más que nos vendieran algo, eran los contactos familiares, los contactos amigos. Eso parece tan gracioso que hacemos. Estoy sentado en el bar tal con fulanito tomando, comiendo un no sé qué. Eso fue, en esa superficialidad, fue la piedra, digamos, el abracadabra del gran negocio de los contactos, ¿sí? De ahí llegamos, ¿cómo llegamos? ¿Cuál fue el dispositivo o la manera en que se realizó esto? Bueno, existió, se generó, se inventó lo que yo denomino placenta mediática. Que la placenta mediática es, digamos, lo que envuelve el globo, tanto por fuera como un celofán, como por bajo de tierra como grandes submarinos. Y eso es de ahí donde van y vienen los mensajes, ¿sí? Esta placenta mediática yo la denomino así por la caracterización que tenemos de que lo alimenticio, que es lo placentario, ¿sí? Señalemos que es la primera vez que el ser humano envuelve todo el planeta con un dispositivo comunicacional, con cualquier dispositivo. Nunca el ser humano tuvo la capacidad de... pudo descubrir el globo, volar el globo, pero envolverlo como lo ha envuelto en este cielo azul que todos vemos, que no es cielo ni es azul, como dice el poema, que no vemos, es eso, hay una envoltura que nos envuelve a todos. Para mí la placenta mediática tiene dos características, ¿sí? Es bulímica porque absorbe todo, y es anoréxica porque devuelve todo instantáneamente, ¿sí? Además, aún tiene capacidad de seguir creciendo. O sea, aquellos lugares donde no ha crecido todavía o donde no se ha cubierto, se va a seguir desarrollando. Es más, hay empresas que están planteando Internet casi de su propia propiedad, digamos. Es decir, se ha inventado, la tecnociencia ha inventado un nuevo Dios. Uno de esos dioses es Google. Que la diferencia que tiene con los dioses anteriores es que no hace metáfora, ¿no? Es decir, no deja insinuaciones, sino que es un Dios que responde en las 24 horas, ¿sí? Y responde como ningún interrogatorio de Dios previo. Responde al toque. Porque además Google tiene la pretensión, y bastante que sí que lo hace, de querer saber todas las cosas del mundo y ponerlas a nuestra disposición. Bueno,
Como les decía, esto también tiene que ver con lo anterior y tiene que ver con el tiempo real. Nosotros vivimos en otro tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir en otro tiempo? Vivimos en un tiempo donde lo inmediato, lo instantáneo nos gobierna. Así como en la película Tiempos Modernos, Chaplin no solo era comido por la máquina mientras estaba trabajando, y si recuerdan la otra escena es que le traen un robot que le va a dar de comer para que no pierda tiempo, así trabaja, ¿sí? Y todo termina en un gran desastre con ese robot. Bueno, en ese tiempo estamos. Y ese tiempo, las empresas lo miden permanentemente. ¿Cómo lo miden? Por ejemplo, con la cantidad de veces que nosotros agarramos el celular. Ellos tienen la capacidad de saber la cantidad de veces que nosotros por día agarramos el celular, no que lo usamos, lo agarramos. Las últimas mediciones que vi, ya son de hace un par de años, hablaban, y seguramente aumentó, de que cada usuario usa o agarra el celular 300 veces por día. Yo no sé si ustedes quieren hacer esa cuenta, pero no hay duda que tenemos mucho tiempo la prótesis puesta. Entonces, hay un tiempo tan presuroso, hay una comunicación tan hiperconectividad que hace que nosotros vivamos en una especie de jet lag. Nunca llegamos a tiempo, como el conejo blanco de Alicia en el País de las Maravillas. En esta hiperconectividad tenemos dos cuestiones. Una que tiene que ver con un modo de estar en el mundo, que es la claustrofilia. Nuestra conexión a través de las prótesis que tenemos, es decir, nos ha replegado sobre nosotros y en general hay una, diría, lo que denomino claustrofilia, que no es un concepto mío, sino de Román Gubert, que es el amor por el encierro. Y el amor por el encierro no es solo aquello que uno podría decir estar encerrado en la casa, que es parte de eso, sino que es este personaje que vemos en la calle cotidianamente, que va enchufado con sus dispositivos y no mira el entorno, o no conecta con el entorno, o no tiene relación con ese social que va atravesando, sino que la tiene con su propia prótesis. Esto, ¿cómo lo podríamos graficar? Bueno, lo vamos a graficar de la siguiente manera. Ustedes pueden ir, por ejemplo, acá hay pocos, pero hay, a la esquina de Santa Fe y Godoy Cruz, de la ciudad de Buenos Aires, y van a encontrar en las esquinas semáforos en el piso. Si no los notaron, tiene luz verde, luz amarilla y luz roja. Son semáforos para peatones. Y en el mundo, en las grandes ciudades, cada vez hay más semáforos para peatones porque ha aumentado muchísimo los accidentes de los peatones que cruzan la calle, que no miran al cruzar porque están mirando sus dispositivos. Entonces, es claustrofilia por encierro en la propia casa, lo que decíamos también que esto disminuye o rompe la situación vincular, pero también claustrofilia que la compañía es esta prótesis cuando estamos en el espacio abierto, en el espacio público. Con lo cual, de alguna u otra manera, se vive más en el mundo virtual que en la realidad, ¿no? Entonces, mi propuesta, con algunas de las cosas que les he comentado, es que hay una hibridación. Nosotros somos seres hibridados, que hacemos un maridaje, que la cultura general, la cultura ha propuesto una hibridación, un maridaje entre el hombre y las máquinas de comunicar. Señales llamativas de esta hibridación. Bueno,
que primero los organismos y los dispositivos hacen que seamos, por un lado, viviendo a través de nuestros dispositivos cibernéticos, y organismos que se va modificando y que deja de ser cada vez más aquel sujeto moderno que creíamos que estaba que había llegado para quedarse, ¿sí? Como diciendo, bueno, pasó la historia antigua, la medieval, y bueno, en la moderna los sujetos íbamos a ser de distinta manera, pero que llegamos ahí para quedarnos. Y hay un montón de teorías que hablan del sujeto moderno, pero este sujeto moderno, en mi opinión, es decir, está mutado. Es decir, que va y requiere del pensamiento, de mucho pensamiento crítico, requiere de un trabajo interdisciplinario que implique pensar cómo somos y quiénes somos en esta sociedad en la que vivimos y qué subjetividad de época tenemos ante nosotros. Sobre este contexto, sobre esta síntesis que me he permitido hacer del modo cyborg, quisiera ahora decir, bueno, si les dijera, bueno, los androides vienen marchando. Hay una hibridación nuestra, por un lado, un maridaje nuestro, y un avance fenomenal de la industria de los androides y de los desarrollos de androides, ¿sí? Les voy a poner del modo cyborg un ejemplo, cómo se transforma, y después vamos a hablar de los androides. Existen empresas, esto se viene ya... Windows lo hacía en los años 90. Yo publiqué un artículo que no me lo quisieron publicar en página 12 porque yo hacía una denuncia de lo que pasaba en Windows con esto, que ahora es público en muchas empresas, que es que se les solicita, sobre todo en empresas tecnológicas, se les solicita a los empleados que acepten colocarse un chip debajo de la piel. Ese chip debajo de la piel, según las definiciones de las empresas, y esto es cierto, digamos, que permiten prender las luces, hacer andar las computadoras, hacer andar las impresoras, sin que el trabajador, nada más que esté ahí. Con que esté ahí, las máquinas, las luces se prenden, vamos a decir sintéticamente esto, y las máquinas pueden empezar a funcionar. Ahora bien, esto antes era algo que estaba, como les decía, asordinado. Era un secreto donde Windows proponía que todo esto tenía que ver con ver dónde estaban los empleados dentro de las empresas por el tema del espionaje industrial. Bueno, esto que era secreto ahora ha tomado otra característica y ha aparecido un ritual de iniciación novedoso, pero que tiene que ver con la época y es muy interesante de ver cómo lo podríamos seguir pensando y rastreando. Que es así, en las empresas no obligan a quienes toman a usar este chip, pero hay un trabajo insistente para que así ocurra. Cuando el trabajador acepta que le incorporen el chip, se hace una fiesta en la empresa. O sea, se reúne a todo el personal y se hace una fiesta, como un ritual de iniciación, ¿sí? Lo que nosotros llamaríamos un ritual de iniciación, que es que uno más se incorporó a la red que esa empresa tiene. Lo que sabemos de estas maquinitas es que estos chips que hacen todo eso. Lo que no sabemos es qué más hacen. Si por fuera de la empresa no sabemos si esos chips funcionan como rastreadores de la persona, lo que se les ocurra, no importa. No vamos a hacer una versión paranoide, pero es perfectamente posible que así ocurra. Es decir, eso es lo que no sabemos. Sabemos una parte, ¿sí? Y sabemos que hay un ritual nuevo en el mundo, que es como un ritual iniciático, que es cada vez que uno se incorpora un chip, hay una fiesta en la empresa, como si fuera un carnaval. Ahora vamos con los androides.
O sea, esos somos, estas puntas que les he mostrado, este último sobre todo, es hacia dónde vamos los humanos, cada vez más maquinosos, ¿no? Es decir, más incorporando tecnología dentro de nuestro cuerpo. Hay una frase que a mí me gustó de Pinocho, que Geppetto le dice a un amigo cuando se inicia la historia del cuento de Pinocho, va al amigo y le dice, sí, Leo, he pensado construirme una hermosa marioneta de madera, pero una que sea fantástica, que sepa bailar, practicar esgrima y dar saltos mortales. Con ella quiero recorrer el mundo y procurarme un poco de pan y un vaso de vino. ¿Qué le parece? Este es el inicio de la historia de este Pinocho, ¿sí? Si damos un salto en el tiempo y vamos a, seguramente alguno de ustedes la habrá visto, por ejemplo, la androide más famosa del mundo es Sophie, ¿sí? No sé si la vieron, no sé si supieron de ella. Sophie es de una empresa donde el dueño sostiene que los humanos tienen que atravesar el valle del miedo que hay entre el hombre y los androides, y que ese es un valle de miedos, pero lo dice él, que es el que está inventando los androides más importantes. Y con Sofía está haciendo una cosa, esa empresa está haciendo una cosa de un marketing tremendo, que es que Sofía ha estado en las Naciones Unidas, hace reuniones con grandes personalidades del mundo. Angela Merkel, por ejemplo, ha tenido una charla con ella. Y fundamentalmente creo que un hito impactante, por lo menos para mí, en esta época de tantas cuestiones que hacen alrededor de las luchas de las mujeres, a Sofía la declararon en Arabia Saudita ciudadana ilustre. En Arabia Saudita las mujeres no pueden andar solas por la calle. No podían hasta hace muy poco conducir un auto solas. Tenía que haber siempre un hombre al lado de ella. Entonces Sofía ha logrado en esta estrategia de marketing, en un reino retrógrado como el de Arabia Saudita, que un androide ande por la calle, digamos así, una mujer, un androide mujer, con semejanzas de mujer, sin ninguna de estas perturbaciones. Como ya sabemos, desde todas las historias que que hayamos leído, ¿sí? El encuentro hombre-androide está dentro del complejo tema de lo siniestro. Va de lo familiar a lo secreto y se ancla en lo extraño no muy definible. Por supuesto que esto ya no es un invento mío, entre otras cosas lo dice Freud, así tan claro, ¿no? El androide tiene todas las características de ser una alteridad tecnológica. Recordemos que es algo a imagen y semejanza nuestra. Y dentro de esa imagen y semejanza hay ciertas características que nos resultan atractivas, como estos que supuestamente van a trabajar por nosotros, y no para nosotros, los ciudadanos, los usuarios de a pie, sino para las grandes empresas. Pero por otro lado, aparece esta cuestión siniestra que se da con relación a un otro no humano semejante al humano. Ian McEwan, en una novela que les recomiendo, que a mí me pareció excelente, que se llama Máquinas como yo, el personaje compra un androide, ¿sí? Que se llama, por supuesto, Adán, no puede llamarse de otra manera. Entonces, McEwan le hace decir al personaje, ante nosotros teníamos el último juguete, el sueño inmemorial, el triunfo del humanismo o su ángel de la muerte. Mientras la gente artificial
vaya pareciéndose más a nosotros, y luego se convierta en nosotros, y luego llegue a superarnos, jamás podremos cansarnos de ella. La tragedia es una posibilidad, el aburrimiento no. Julián Barsky recorrió Japón en los hoteles de burbuja de Japón, y en uno de estos hoteles, cuando va a hacer el check-in, se encuentra que lo atienden 3 robots, 2 velocirrápidos, y dice textualmente, una bella androide vestida de blanco con un realismo pasmoso. El hecho de que la recepcionista es casi humana me sobresaltó, ante lo cual evité hacer el check-in con ella. Bien, entonces quería mostrarles cómo en estos 2 casos, cómo puede ocurrir la fascinación, que de hecho ocurre, y también lo que ya sabemos nosotros como psicoanalistas, cómo lo siniestro está jugando aquí. Una de las particularidades de los androides que ya venía desarrollándose es que la pandemia aumentó la producción y la demanda de androides. Ejemplo, en los servicios de salud, en los hospitales, en las farmacias, en el mundo, sobre todo en el mundo más desarrollado, con plata, quiero decir, ha aumentado los pedidos de androides con inteligencia artificial. En el mundo el porcentaje es de un 72% de aumento durante la pandemia. Estos datos, ¿quiénes los dicen? Lo dice la Federación Internacional Robótica, con sede en Frankfurt. No es un dato traído de algún periodista, sino que es un dato que informa la propia federación. También en la industria de la alimentación, los androides aumentaron, el pedido de androides aumentó un 60%. O sea, no hay duda que así como la pandemia tuvo montones de cuestiones que son tremendas, ¿sí?, funcionó como una aliada en la producción de androides. Con lo cual, esto que Ian McEwan pone en su novela, es decir, estamos cada vez más abriendo la puerta a un mundo donde vamos a convivir seres humanos y androides. Ahora, cabe la pregunta, una vez más, y que se va a seguir repitiendo. Los seres humanos, los usuarios cyborg de hoy, ¿toleraremos fácilmente la relación con los cyborg, con los androides? Es una pregunta que va a estar abierta, creo yo, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque podríamos decir, por un lado, que en nuestra constitución de cyborg, de mutantes, hacia cada vez más enganchados con lo que nos indican las máquinas de comunicar, tenemos cada vez una relación de mayor simpatía por los dispositivos. Pero estamos ante una inteligencia artificial que, como sabemos, va en aumento y tiene una capacidad de autodesarrollo que los mismos investigadores saben, que los que están investigando esto saben, que no saben cómo y qué piensan estas máquinas una vez que se lanzan a desarrollarse. Es decir, saben para qué las inician, pero después, una vez que se iniciaron, esta inteligencia artificial, nadie sabe, digo nadie sabe de los que están metidos en esto. Las declaraciones que hacen públicas y en papers y en documentos, es que hay cosas que absolutamente ignoran. Y les voy a plantear 2 ejemplos viejos, pero muy interesantes, creo yo, si logré no aburrirlos hasta ahora. En 1996 hay una Big Blue, se llamaba, porque ya debe estar enterrada, una computadora que desarrolló IBM. IBM organizó un match
con Garry Kasparov, que en aquel entonces era el campeón mundial de ajedrez. Bueno, Big Blue le ganó, derrotó al campeón mundial de ajedrez. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? La tecnología de aquel entonces, de la inteligencia artificial, con Big Blue lo que hicieron es, metieron data y data y data y data de partidas que ella digo, no sé cómo llamarla, que Big Blue guardó en su memoria. Es decir, una especie de burócrata del ajedrez, pero con mucha información y con poco desarrollo, según los que criticaron este proceso, de creatividad, de espontaneidad para ganar la partida. Pero con toda la memoria que tenía, bueno, le ganó a Kasparov. Ahora bien, los mismos que criticaron a Big Blue dijeron, el Go, el juego del Go, es imposible de que haya una máquina que pueda ganarle a un humano. Porque tiene otras características, no sé los que conocen por ahí, sí que conocen el juego del Go, yo entiendo hasta por ahí nomás, tiene unas ramificaciones que lo hace más diáspora que el ajedrez. Entonces, en el 2006 apareció DeepMind, que la produce AlphaGo, que desafía al campeón de Go, que es el surcoreano Lee. ¿Qué es lo que pasó? Lo derrota en 5 partidas. Ahora, ¿cómo fue el proceso de esta máquina? ¿Cómo fue el desarrollo de su inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hicieron los ingenieros que la armaron? La cargaron con 20 millones de jugadas expertas y luego la dejaron a la máquina que jugara sola millones y millones de partidas contra sí misma. Esta máquina logró una espontaneidad y un autoaprendizaje y una creatividad que la anterior no tenía. O sea, el proceso de inteligencia artificial avanzó tanto que incorporó cuestiones como esto que llamaríamos, me pongo las palabras con las que lo puedo decir, no podría ser de otra manera, una creatividad y una intuición que ya excede cada vez más el desarrollo de lo que digamos la burocracia de compactar y juntar información. Es decir, insistamos, no se sabe bien qué es lo que se produce dentro de estas máquinas una vez que empiezan a pensar. Steve Hawking decía que va a llegar el momento en que las máquinas van a pensar mejor que los seres humanos. Y decía, lo mejor que puede ocurrir es que en ese momento nosotros seamos amigos de las máquinas. Ahora, uno de los modos en que tiene el capitalismo para trabajar esta inserción que elimine este valle de terror vinculado a lo siniestro es generar una especie de edad de oro. ¿Y cuál es la edad de oro? ¿Cuál es el cuento? ¿Sí? Que los androides van a sustituirnos, ¿sí? Tanto en el trabajo, que nos van a sustituir en las tareas, y que nos van a dar lo que muchas veces nos da la computadora o el celular, un mundo de comodidad, ¿sí? y lleno de entretenimiento. Porque una de las cosas que tiene tanto el celular, en el modo cyborg que estamos hablando, como toda esta tecnología, es que aúna todo: trabajo, entretenimiento, sexo, etc. ¿Sí? Es una unión muy abarcadora de la experiencia, de todo tipo de experiencia. Es decir, la idea es que va a haber, la idea de quienes están manejando los violines de esta cosa, ¿no? Que va a haber un mundo donde todo lo cibernético, todo lo vinculado a la tecnociencia, nos va a permitir un desarrollo mejor y sobre todo permitiendo lo que ya está en el mundo, que es lo que llamamos
y no es palabra mía tampoco, capitalismo de plataformas. ¿Sí? Porque hoy todo se compra y se vende y se negocia a través de plataformas, de pedir un taxi, pedir una comida, etc. ¿Mm? Entonces, ¿cuál fue la estrategia de toda la cibernética desde sus inicios? ¿Sí? Sí, apoderarse de la inteligencia humana, tomarla y transformarla en algoritmos no solo que nosotros usamos, sino que se trasladen cada vez más perfeccionados a los androides. La concepción de esta supuesta edad de oro es que el ser humano sea cada vez más dependiente de las máquinas y que obviamente los que están detrás de las máquinas, las empresas multinacionales, ¿sí?, tengan el poder de dirigir las acciones humanas por vía de la inteligencia artificial. Bueno, esto es el tema de las elecciones, ¿no es cierto?, de las indicaciones para el consumo. Esto lo vemos nosotros todos los días, en diversas formas, pero esto ya nos habita, ¿sí? Y nosotros en general obedecemos. El ejemplo más claro, o uno de los ejemplos que se me ocurre a mí como más claro, es Netflix, ¿no? Yo no terminé de ver una película, faltan 3 minutos y ya Netflix me está diciendo que hay una película que es de 96% acorde conmigo, y que bueno, y la lanza prácticamente sin que, si yo no hago nada, yo intervenga. O sea, es tan sencillo como esto. Sabe nuestros deseos, nuestras inclinaciones por cuestiones de algoritmo, y así funciona. Pero la edad de oro que la tecnociencia y el capitalismo de plataforma nos propone, tienen una serie de particularidades. Una es, promete la eternidad, ¿sí? No hay más que pensar en los proyectos que están detrás de la eliminación de la muerte, ¿sí?, donde los seres humanos van a vivir eternamente metidos adentro de una máquina y lo único que va a desaparecer es el cuerpo. Va a haber una supuesta alimentación general que van a proveer los androides, y que retoma ideas muy viejas y muy primarias y muy ilusorias, ¿no? Como es cuando Heródoto cuenta la edad de oro anterior a los dioses en el mundo griego, ¿no? En esa edad de oro, una de las cosas centrales, la fantasía de que el hombre no va a trabajar más. No va a trabajar más, y se dedicaría al ocio, supuestamente un ocio que las mismas máquinas proveerían. Y donde nos incitan a creer que el androide va a ser solamente una especie, un esclavo cibernético a nuestra conveniencia. Voy a tomar un poquito de agua. Este tema del capitalismo de plataforma, del desarrollo tecnocientífico, de las cuarentenas, ha aumentado nuestra relación con todo lo tecnológico. De hecho, mucho tiempo vivimos en cuarentena y a través de nuestras comunicaciones eran virtuales. Y esto plantea, en mi opinión, lo que denomino un planeta cyborg. En ese planeta cyborg estamos con que todas las cuestiones pasen por lo virtual y creer de distintas formas que lo virtual es la manera de vivir.
esto lo podríamos decir, sigue siendo una excelente manera de vivir para los ricos y una zanahoria inalcanzable para inventar esta especie de mundo feliz. Cuando Heródoto comenta lo de los titanes, dice una cosa muy interesante, ¿no? Dice que en el mundo de los titanes había 6 mujeres y 6 hombres que tenían el poder. O sea, antes de los dioses griegos, digamos, había una igualdad en la ilusión o la creación mitológica de la vida, que planteaba que había una igualdad en la relación de los dioses que habitaban el cielo. Lo cierto es que esta cuestión de a imagen y semejanza, tan vieja como nuestra historia, no hay más que pensar en la historia, en el Génesis, por ejemplo, ¿sí? Trae o pone en acción viejas ideas que las empresas tecnológicas están tratando de implementar. Algunas de ellas cada vez más insistentes en su cuestión, ¿sí? Pero si nos centramos, por ejemplo, en Francis Bacon, en el 1560 más o menos, él escribe, famoso filósofo, ¿no? Es decir, impulsor del método científico en todo su esplendor, sostiene en una novela que no terminó que invita a un mundo donde hay dioses y hombres unidos en una especie de superhombres, que sería en ese lugar, en esa caverna, en ese lugar idealizado, ¿sí? Les digo una de las cuestiones, experimentos, ¿qué es lo que hacemos nosotros en esas cavernas? ¿Sí? Experimentamos para trabajar el cuerpo humano, observamos los efectos extraños, ¿sí? Quitamos la vida, ampliamos la vida, todo artificialmente, ¿sí? Les estoy haciendo una síntesis de un largo pasaje. Previamente a esto, Ramón Lull, en su Ars Magna, estoy hablando del año 1250 aproximadamente, inventa una máquina lógica, que es como el inicio de las computadoras, donde lo que trata de hacer es demostrar a través de una máquina que piense lógicamente en la lógica formal, que demuestre que la verdad estaba de los dioses, del dios católico, y que eso era para derrotar lógicamente tanto a musulmanes como a judíos. Para ir como avanzando en el cierre, ¿no? Para Eric Sadin, la inteligencia artificial es una tecnoideología que envuelve el mundo del capitalismo en una seductora magia religiosa que supuestamente viene a resolver nuestros problemas. Sadin se pregunta en un momento, en su libro La inteligencia artificial o el desafío del mundo, y se pregunta, ¿cómo llegamos a esa forma de narcosis y renuncia colectiva que contribuyen a dejar el campo libre a quienes obran encarnizadamente para instaurar una condición automatizada de los seres humanos? Y sostiene que esta pregunta nos deja una gran tarea por delante, ¿no? Porque en esa cuestión tenemos varios ejemplos. Primero, aquellos como Isaac Asimov y Turing, que avisoraban ya hace mucho cómo iba a ser el mundo que nosotros estamos habitando y que vamos a seguir habitando entre presencias humanas y presencias no humanas. Pero también tenemos la historia del golem, ¿sí? En Praga, que tiene que ver con la idea de inventar un ser desde el barro,
retomando lo del Génesis, que sirva para defender a la colectividad judía. El golem no hablaba, ¿sí? Solo despertó a partir de que el rabí le puso el nombre escrito de Dios en la boca, pero obedecía. Y la otra versión, también antigua, pero que va hacia otro lugar, a diferencia de ese golem que era para defender una comunidad, es la del doctor Frankenstein. El doctor Frankenstein lo que aspiraba era, primero, recuperar a trozos de la muerte y transformarla en un ser vivo. Pero además, su gran ilusión, lo que muchas veces no se reconoce, es que este ser vivo, él quería que vivieran estas criaturas para que lo endiosaran a él, que él sería el único a quien podrían obedecer, es decir, generar como un pueblo, llamémosle venido de la muerte, artificial, porque es a través de operaciones, que fueran sus súbditos. Entonces, lo más, tal vez más siniestro de la novela es una especie de Hitler, de que viene a construir un pueblo para su propio beneficio. Nosotros tenemos, para ir cerrando de acuerdo al tiempo que me había planteado Marina, nosotros tenemos ante nosotros desarrollos tecnológicos que nos exceden todo el tiempo, y de hecho una de las condiciones en las cuales estamos viviendo es que cada vez dormimos menos, ¿sí? El sujeto actual es un sujeto, como dice Crowley, 24/7 insomne. Tenemos dentro de eso la cuestión de que algunas máquinas van a pensar y actuar por nosotros, y nosotros nos vamos a transformar en lo que muchas veces hacemos cuando obedecemos, en seres gobernados por las máquinas. Sí, todos nosotros usamos el GPS, ¿no? El GPS nos dice por dónde ir. En última instancia, cada vez es menos lo que implementamos como para pensar por dónde vamos, y sí las máquinas que nos resuelven la problemática del tiempo y no ocuparnos de eso, cada vez hacen más cosas por nosotros. Bueno, los autos que son sin chofer, que están hoy andando por el mundo, nos demuestran cómo se automatiza la vida y cómo supuestamente en esta relación donde Asimov plantea las leyes de la robótica para que en el mundo de androides y de humanos no haya conflicto, y Turing plantea cómo se va a ir dando esa cuestión donde de alguna u otra manera las máquinas se van a venir a pensar como los hombres o mejor que los hombres. En en ese berenjenal vivimos y actuamos, y creo yo que necesitamos todo el tiempo una serie de trabajos de todo orden interdisciplinario que nos permita trabajar una y otra vez con ese punto que no nos haga caer en la tentación del encantamiento permanente, que sin duda existe a partir de las propuestas que nos trae la tecnociencia. Y de insistir en esto de que si hay un grupo que implica, se apodera de la mayor cantidad de cosas, habrá otro grupo que va a ser sometido. Entonces, en esta relación con los androides, insistir de acuerdo a esto en no creer que necesariamente en esta publicidad vienen a cumplir nuestros servicios, y yo no estoy planteando una versión paranoide que vienen a hacer la guerra, pero lo cierto es que en esta idea de que la inteligencia artificial supera permanentemente a la inteligencia del hombre, habrá que discutir, como en el viejo cuento,
¿no? Es decir, mente superior domina mente inferior. Y tendríamos que saber de qué lado vamos quedando nosotros. Gracias. Bueno, muchas gracias, César. Muy generosa tu exposición. No, me quedé pensando en muchas cosas, pero bueno, hace poco me llegó un artículo que ya existe un servicio, para llamarlo de alguna manera, con esta idea del encantamiento, y creo que vos en algún punto hablas del Dios de la felicidad, ¿no? Sí. Como de la satisfacción, donde se puede reproducir la voz de los seres queridos muertos. Sí. Entonces, por ejemplo, en la propaganda, la propuesta es, por ejemplo, que un niño, la abuela que está muerta, le pueda contar un cuento con algunos audios que reconstruyen la voz de la abuela, ¿no? No, y yo lo que te quería preguntar es, vos dijiste que la robótica está requerida en el campo de la salud, pero también de la salud mental. Y Sí. me gustaría saber ahí cuál es la demanda y cuál es el tipo de servicio, si se puede llamar de alguna manera. Después Bueno, tenemos 3 personas que quieren intervenir. bueno, en el campo de la salud mental, digamos, ya hace muchos años que muchas empresas implementan programas como entrevistas con un programa terapéutico. Yo hice una experiencia hace ya muchos años con uno de los programas de este estilo. Y bueno, es un programa, era un programa, yo ya creo que no hay programas, ahora con la inteligencia artificial va a haber una especie de rizoma de apertura que no podría contestar, pero ya existen esos programas, están provistos por las propias empresas donde se trabaja. Esto es una de las cosas que en general mucho no se sabe. Los androides están muy solicitados como acompañantes. Están acompañantes para enfermos y acompañantes para la tercera edad. O sea, ya hay allí un campo. Estas son las cosas que te puedo responder. Lo otro no lo sé. Bueno, Pero, tenemos Cintia Dafont, Alberto Marani y Yago Franco. No sé el orden. ¿Estás primero vos, Cintia o Carlos? Ok, es Carlos. Bueno, antes que nada quería agradecer tu exposición que realmente me pareció apasionante y superó toda fantasía que pudiera tener sobre el tema, realmente. Bueno, primero, una cuestión que me parece, me surgió en tu exposición, es qué necesidad hay de androides, ¿no? Y un poco la respuesta la diste recién con el ejemplo de los acompañantes, ¿no? Pero digo, la inteligencia artificial puede funcionar en dispositivos que no tengan la forma humana. Entendí que, citando a la leyenda del Golem o a la obra de Mary Shelley, vos estás señalando también que hay como una tendencia desde el Génesis a crear inteligencia a imagen y semejanza del hombre. Bueno, ahí hay una cuestión de por medio, ¿no? ¿Es el hombre o es la humanidad? ¿No? Porque androide habla de lo masculino. Es curioso que se sostenga todavía esa nomenclatura, ¿no? Pero bueno, la pregunta es esta. Si la inteligencia artificial puede funcionar con dispositivos completamente diferentes a la forma humana, ¿qué necesidad hay de crear
Sí. seres humanoides, ¿no? Sí, sí. Por otra parte, te sí. quiero decir algo. Me gustó mucho, me confirmó una intuición que en algún lugar escribí, de que en vez de hablar de aparato psíquico, como hablaba Freud, propio de la mecánica de la época de Freud, valdría la pena decir algo así como organismo cyborg, ¿no? Y me confirmás un poco esta idea, porque yo tengo una nieta que vive en el exterior y es con quien me comunico a través de la pantallita, y la piba, que tiene 2 años, maneja la pantallita como parte de su propio cuerpo, ¿no? Bueno, eso, no, te dejo la pregunta sobre la necesidad de la forma humana, ¿no? Sobre esto, voy a contestar, creo, primero esto que dijiste al final, de este ejemplo muy claro. Si nosotros somos ya usuarios cyborg, no hay duda que los dispositivos se han incorporado a las crianzas, son parte de las crianzas. Hay un ejemplo muy lindo y muy dramático al mismo tiempo en la película de Tornatore, Estamos todos bien, Siamo tutti bene, donde Marcello Mastroianni va a visitar a sus hijos y llega a la casa de uno de los hijos, una mujer que vive sola y que tiene un bebé en una sillita sentado. Estoy hablando de una película de los años 90. Y la mujer se tiene que ir rápido a trabajar y Mastroianni queda con el bebé y no sabe qué hacer. Pero el bebé está mirando televisión, porque la mujer lo deja delante de la tele. Y Mastroianni trata de agarrar un sonajero, le dice 2 o 3 palabritas, con el sonajero, y el pibe ni pelota. ¿Sí? Es decir, es como si, bueno, esa humanidad de Mastroianni es anacrónica con relación a la crianza de ese bebé. Pero ¿qué es lo que ocurre? Se rompe el televisor. Y el chico entra en una crisis de angustia enorme, y llora, y él no sabe qué hacer. La escena siguiente se lo ve al chico tranquilo, y Mastroianni también tranquilo, porque lo puso delante del lavarropa con su, digamos, pantalla frontal, donde la ropa que se lava gira, y entonces el chico se tranquiliza. ¿Por qué se tranquiliza? Porque está delante de una pantalla. O sea, el estímulo sigue siendo el mismo y la acción humana, comillas, llamémosle antigua, con su sonajero, no tiene incidencia. O sea, las crianzas hoy son están muy vinculadas a lo tecnológico. Una maestra que conozco con mucha experiencia, que es maestra de jardinera de la sala de 5, ella dice que ya no se puede trabajar con los chicos, armar grupos en el jardín de infantes como existía antes, porque dice, los chicos quieren respuestas inmediatas, no pueden trabajar en grupo, trabajan conmigo o se arma lío. Si cada chico trabaja conmigo, dice, no trabajan entre ellos. Y te das cuenta que son chicos que están manejando el celular permanentemente. Con lo cual, ese requerimiento de la urgencia de ser atendidos en su demanda tiene que ver con el uso en la crianza de las máquinas de comunicar. Con relación a si hay inteligencia artificial en presencias no humanas, sí, las hay, seguro, seguro. No puedo darte, yo primero no soy un especialista en máquinas, vamos a aclarar, pero sí, las hay seguro. La inteligencia artificial funciona en todas las cosas que no vemos y que llegan a nuestro celular. En nuestras prótesis funcionan concretamente, y además en cosas, hay mascotas que cada vez más se usan como compañía, que son mascotas ya con dispositivos de inteligencia artificial, ¿no?
no tan desarrollada, pero sí. Responden a las caricias, responden de distinta manera a estímulos que los robotitos, que por ahí alguno de nosotros pudo haber llegado a usar de chico, no se usaban, no eran mucho más mecánicos. No, la pregunta más iba a la necesidad humana, a la necesidad humana de algo con que identificarse, digo, ¿no? Me parece que la idea del golem o la idea de Frankenstein no es hacer máquinas inteligentes, sino seres humanos parecidos a los humanos. Digo, ¿cuál es la necesidad narcisista en todo caso? Es una pregunta un poco abstracta quizás, ¿no? Pero enraizada me parece en la tradición occidental y judeocristiana. No podría responderte así rápidamente esa pregunta, la verdad. Sí. Es como para abrir todo un campo que creo que nos excede un poco, me parece, y yo tendría, para poder pensarla en los términos que vos lo estás planteando, la verdad tengo que ponerme a pensar, bueno, perdón, pero más honesto no puedo hacerte. Ok, gracias. Disculpa. Bueno, no sé si te vamos a perdonar. ¿Cómo? Hay que saberlo todo. No, yo trato, yo te aseguro que trato, pero no me sale. Está buenísimo. Alberto Marani. Hola, César. Hola, Quería Alberto. saludarte. Me vi atrapado en este dilema por esta cuestión del dispositivo. Levanté la mano y en realidad iba a hacer la misma pregunta que hizo Marina Rizzani. Pero después me pareció que si bajaba la mano iba a ser una especie de descortesía. Así que bajo la mano, pido disculpas y muchas gracias por tu trabajo. Gracias. Yago Franco. Bueno, César, gracias. Reitero el agradecimiento por tu generosa presentación. A ver, son tres cuestiones las que quería plantearte. La última es una pregunta. Primero que me estaba haciendo un recorrido así de películas y escritos. Vos citaste la novela de Ian McEwan, que es excelente, es también, como dijiste vos, muy recomendable. Ahí planteo también un dilema, una cuestión, que es cómo el androide, Adán, se ve afectado por la presencia de los humanos, ¿no? Hay algo que le otorga cierto grado de subjetividad, de sentimientos, de pensamiento, lo cual lo vuelve peligroso. Esa es tanto que, bueno, no voy a contar el final de la novela, ¿no? Por otro lado, hay un ejemplo mucho más antiguo, que es el de la computadora Hall en 2001 Odisea del Espacio. Sí, seguro. Que es una escena realmente estremecedora por donde uno la mire y realmente es muy anticipatoria de toda esta cuestión tan dilemática que nos convoca. Luego está la cuestión de que, por algo que surgió hace unos minutos, la relación de los niños, ¿no?, con la tecnología digital y cómo ya se empiezan a ver, hay investigaciones, hay alertas respecto del daño que puede producir tanto contacto, ¿no?, bueno, ya un poco está ridiculizado en la película de Tornatore, ¿no? El niño ya mirando un lavarropas, que yo diría que es una excelente metáfora de lavado de cabeza, ¿no?, de lavado de cerebro, ¿no?, de una especie de afectación del yo, a lo cual estamos sometidos todos, por otra parte, ¿no? Esto que decís vos, el semáforo en el piso, la imposibilidad de espera que hay, el estar cautivados permanentemente por cuándo va a llegar un mensaje, si nos responden, si no nos responden, si leyeron el mensaje, si no leyeron el mensaje, etcétera, etcétera. Entre las cosas más cotidianas, ¿no? Pero acá viene una pregunta, quiero saber cómo pensás vos, ¿no?, esto. ¿Cómo podemos hacer para revertir esto? Porque no hay tecnología, en la tecnología no hay retroceso, nunca lo hubo, ¿no? O sea, esta tecnología ya está.
Una tecnología creada y en poder de las grandes corporaciones, del poder capitalista, como vos bien lo remarcaste en varias oportunidades. Ahora, esto ya es patrimonio de la humanidad, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo hacemos para utilizar esta, si vos pensás además que es posible, ¿no? Esta tecnología para ponerlo al servicio de otras cuestiones? Y esto va ligado a otra cuestión. Hoy hay un gran poder que no es visible, es un poder invisible de todos los trabajadores del proletariado, algunos lo llaman cognitariado, ¿no? Es decir, que tienen en sus manos la utilización de las redes a grandes niveles, a nivel corporativo, a nivel gubernamental, ¿no? Si no hay ahí una posibilidad de intervención. En algún momento apareció algo con alguna red que saboteaba cuestiones, no recuerdo ahora el nombre, alguien lo debe recordar por aquí. Bueno, hay una serie en la cual utilizan Anonymous, ¿no? Era, por ejemplo, apareció como un intento de acción, ¿no? De acto político, en ese caso de saboteo a través de las redes. Pero si no hay ahí, si no te parece que hay un poder ahí importante, ¿no? Que no sé cómo podría prender, pero si un día deciden un apagón, el planeta queda en bolas directamente, ¿no? O si empiezan a actuar interfiriendo en las comunicaciones o emitiendo otro tipo de mensajes, ¿no? Bueno, esto quería preguntarte. Esto como la pregunta sobre los luditas. Cuando aparecieron los telares, Sí. Los trabajadores que veían que perdían sus puestos de trabajo en función de que aparecía el telar mecánico, se la agarraron con las máquinas en primera instancia, y hubo en todo el capitalismo, de los inicios del capitalismo, una gran reacción de un movimiento social que se llamó Luditas por John Lud. Y lo más interesante una de las historias interesantes de los luditas que me parece que habría que retomar es que los luditas inventan un líder. John Lud no existe. En donde viene luditas es de John Lud, pero John Lud era un líder no existente, porque como ellos sabían que iban a tener grandes masacres por los distintos ejércitos europeos, plantean un personaje que no existe, que es el líder de ellos. ¿Sí? O sea que hay una cosa asamblearia de alguna manera por debajo que se expande en estas comunidades y que ya genera un modo de resistencia al poder inimaginado hasta entonces. Y no es un personaje venido de la religión, no es la subversión, por ejemplo, de los católicos contra el Imperio Romano, ¿no? Es un personaje de la propia clase. El término es que los luditas, cuando se avivan, de que la cosa no es con las máquinas, sino con los dueños, de ahí surgen los sindicatos. ¿Sí? La defensa, de dónde aparecen las uniones de proletarios que van contra el capitalismo de aquella época, es la unidad en organizaciones. A mí me parece que eso sigue siendo una de las maneras. Quiero aclarar, en Internet hay montones de organizaciones que son rebeldes, y que como en toda lucha humana siempre hay rebeldías que se manifiestan de distintas formas. En Internet hay muchas. En Internet, así como hay grupos, digamos, reaccionarios, que lamentablemente es lo que están ganando la batalla ideológica, la están ganando, usando entre otras cosas este recurso. Hay muchos grupos rebeldes y de distinto origen. Ahora, hay un viejo debate que es muy interesante, que es la ética del hacker. Antes de que las empresas se devoraran todo Internet a su favor, se planteaba el término de la ética en las personas que hackean, o sea, como un problema ético. Entonces, yo creo que efectivamente
si puedo vislumbrar, y no soy ningún adivino, para nada, algo de lo que vos dijiste, o hay una... no me acuerdo de quién es el autor de esta novela, que es buenísima también. Delilio. Delilio hace una novela sobre un momento en que la humanidad se queda sin luz en una ciudad, Nueva York, ¿no? Y todo lo que pasa a partir de eso, cómo se despatarra el mundo. Hay una de las versiones, cuando empezábamos esto, yo escuchaba atentamente la crisis del agua que aparecía en personas que están en distintos lugares, ¿no? Todos, de alguna manera, sabemos que el mundo va a un colapso. Sabemos o estamos, más allá de la tranquilidad que podemos tener cada uno de nosotros sobre tratar de vivir, el mundo, tal como está planteado, colapsa, está colapsando, y no quiero ser apocalíptico, pero lo que contaban hoy, no hay agua acá, no hay agua allá, se acabó el agua en tal lugar, aumenta la temperatura del mar, hay sequías, etcétera, etcétera. O sea, tal como está planteado, en mi opinión, es decir, de las crisis, es una de las maneras en que se despierta potenciales de pensamiento crítico. Puede ocurrir como no. En general, lo que vemos es que de esta gran crisis en general, está triunfando el neofascismo a nivel general. ¿Sí? Todavía no aparecen formas que tengan más poder, digamos, en su convocatoria. Esto ya va por ahí. Pero yo creo que esto, como la película Brasil, suponete, hay como una especie, si aparece una gran crisis, vamos a cohabitar en un mundo entre anacronismos y potencialidades, máquinas viejas que hacen cosas nuevas, mostrando tal vez un ejemplo, ¿no? No es la única, hay una serie de películas que hablan del post-apocalipsis. Hay una serie muy interesante en Netflix que es Love, Death and Robots. Si no la vieron, véanla. Fantástica. Es fantástica. Fantástica. Es una joya. Sí. Bueno, sobre eso la verdad que no sé, no soy adivino. Lo que sí creo que nosotros tenemos que insistir en pensamiento múltiple, pensamiento crítico que aúne pensamientos, rompernos la cabeza que nada de lo que pensamos hasta ahora alcanza, que hay pensamientos que aún mismo usamos nosotros que hoy son anacrónicos, pero anacrónicos porque la sociedad se ha transformado en otra cosa. Si los chicos lo crían las máquinas, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿no? Digo, tienen la crianza de las máquinas tienen mucha incidencia en la crianza de los chicos. Bueno, qué sé yo. Me parece eso, es decir, el baluarte sigue siendo, por lo menos desde mi punto de vista, lo que tenemos en nuestro poder, que es el pensamiento crítico y la rebeldía. Gracias, César. Está Juan Carlos Perone, pero yo quería hacer un breve comentario con respecto a esto que acabas de decir, porque he tenido la oportunidad de conversar con maestras, directoras de jardín de infantes, que trabajan a lo largo de muchos años y ven con mucha preocupación la dificultad creciente que tienen los chiquitos que ingresan al jardín para conectarse con otros chicos, ¿no? El nivel de la dificultad para comunicarse a través del lenguaje y sobre todo después de la pandemia. Esto es algo pero que se ha visto incrementar la dificultad en los últimos 5 años. Bueno, Juan Carlos. Bueno, agradecerte por la pluralidad de dimensiones, digamos, que tocaste en poco tiempo relacionadas con este fenómeno extraordinario y aterrorizante también de la inteligencia artificial y todo lo que deriva de eso. Me impresionó cuando mencionaste muy bien al comienzo, para dar idea de qué se trata la cosa,
la partida de ajedrez del que en ese momento era campeón del mundo de ajedrez, Kasparov, digamos, con un dispositivo de inteligencia artificial que tenía acumulada en su memoria la totalidad de las jugadas de ajedrez de la historia de esa disciplina, pero después dijiste que se encontró o se descubrió de que incorporada esa gigantesca memoria como inteligencia artificial empezaban a surgir combinaciones nuevas, digamos, como si esa lógica que implica la memoria empezara a descubrir combinaciones todavía no realizadas, lo cual la verdad que... Ahora, de cualquier manera, yo quería hacer la siguiente pregunta, que no sé si tiene respuesta, pero ¿se erotizan y aman los portadores de la inteligencia artificial? ¿Tienen sexualidad en el sentido que nosotros la conocemos? Porque si hay algo que caracteriza a la humanidad es justamente eso. Todo empieza, digamos, con el encuentro amoroso y erótico con el semejante que nos baraja en la vida, y a partir de ahí se constituye la potencia de la representación paulatinamente. Bueno, lo que sabemos, digamos, más allá de las diferentes vertientes que, por lo menos pensadas desde el punto de vista psicoanalítico, más allá de la diferencia de vertientes que hay en el campo del psicoanálisis y demás. Me parece que es una pregunta interesante para hacerse, porque yo lo que sentí es que, sin duda, parece ser que esas máquinas pueden explorar todas las posibilidades que la lógica tiene, más allá de lo que puede una mente humana. Y además amenaza con sobrepasarla en mucho. Pero el problema es si los humaniza eso o es este otro tema el que funciona como humanización, digamos. Es lo que nos sustrae, porque las características particulares que tiene la sexuación del mundo animal, cuya sexuación está destinada exclusivamente a la reproducción, y tal vez nos diferencia de la inteligencia artificial o de esos androides y demás que están construidos por la misma, ¿no? Mirá, Donna Haraway, hace ya muchos años, escribió el Manifiesto Cyborg y planteaba lo que yo planteo como modo cyborg. Ella decía que el cyborg era planteaba un manifiesto como un manifiesto político, como una especie de manifiesto comunista, para decirlo así. Planteaba que el cyborg es una instancia superadora de las cuestiones que ya venían en ese momento, ¿no? La instancia superadora de las cuestiones de género, de las cuestiones amorosas, de las relaciones de familia, de las cuestiones políticas. Se decía que había una superación inclusive del marxismo de aquel entonces. Donna Haraway es muy seguida por distintos grupos feministas y tiene mucho que ver con, si vos la lees, con el pensamiento de Lesiano, ¿sí? Con la mutación, algo que yo de alguna manera no lo tomo de ella, pero sí tomo la idea de mutación, y que la mutación tiene mucho que ver con la manera en que nosotros hemos desarrollado nuestra historia. Nosotros hemos mutado mucho en nuestro proceso de humanos. Y ella hoy está escribiendo alrededor de las relaciones entre los hombres y los animales, digamos, pero en una especie de sexuación. Por supuesto que yo creo que hay mucho de metáfora, pero hay muchos cambios en los seres humanos que van en esa dirección. Hay trans de allá, trans de acá. Lo digo con todo respeto por todas las modificaciones que se van dando, digamos. Yo no creo que estemos lejos de eso, por lo menos a mí me ayuda mucho el arte para pensar estas cuestiones, ¿no? Porque en todas las versiones estas, si uno sale de lo apocalíptico, se plantean términos amorosos y de filiación que las máquinas, inclusive esta novela que inclusive comentó Yago, tiene mucho de eso, ¿no? De cómo se enamoran los androides,
de cómo podrían ser las relaciones amorosas, etcétera, entre un hombre y un androide. Hay muchos seres humanos que viven con muñecos, y que salen a la calle con su mujer o de compañía, que es... Bueno, ¿se acuerdan de la película No es bueno que el hombre esté solo? ¿Se acuerdan de la película española? Esa, que el tipo tenía una muñeca inflable, digamos. Bueno, no sé, yo no puedo avisorar ese futuro, pero sí creo que no sé, lo estoy diciendo, si las temperaturas corporales, las sensibilidades, la inteligencia, y van incorporando lo emocional, que es la máquina que le gana a Lee en Go, lo que tiene es intuición y creatividad, cosa que la otra máquina era más burocrática. Entonces, si se incorporan todas esas cosas, no sé, la verdad que yo no quiero ni decir ni que sí ni que no. Lo que creo que si nosotros avanzamos hacia un modo cyborg, que lo somos, creo, sin duda, no estoy convencido, y las máquinas avanzan por el otro lugar, qué sé yo, el Neandertal y el Homo sapiens se cruzaron. Perdón por la extrapolación exagerada, pero lo quiero poner a modo de ejemplo. Bueno, pero no sé. Bueno, ya estamos sobre la hora. Creo que ha sido una presentación interesantísima. Estamos todos entre interesados y preocupados. Hay un chat donde hay algunos intercambios que te lo voy a mandar a tu WhatsApp. Y bueno, me parece que llegó el momento de desmutearnos y felicitar a César. Bueno, gracias, César. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que todos estos intercambios yo creo que sirven para esto, para realimentar el pensamiento crítico del grupo, de los grupos, ¿no? Que tenemos como la responsabilidad de pensar sobre distintas formas de evoluciones del mundo, ¿no? Gracias a todos. Bueno. Gracias, César. Muy interesante, Abrazo. César. Excelente. Muchísimas gracias. Buenísimo. Bueno. Chau. Chao. Gracias, César. Chao. Gracias. Bueno, buenas noches. Voy a copiar el chat. A ver cómo se hace. Estás muteada, Amanda. Marina, ya se lo mandé a María. Ah, bueno, todo. Te lo Después mando te a lo vos. reenvío. Te Después lo te reenvío. Marina. Gracias. ¿Mm? Bueno, qué inquietante, ¿no? Y atemorizante. Sí. No se te escucha, Cristina. Desmuteate, Cristina. Este nuevo verbo que estamos usando, el mutearse y el desmutearse. No puede desmutearse, pobre. Ahí está. No. No se te escucha, Cristina. Bueno, no, se ve que tenés algún problema porque aparece la luz verde, pero no se escucha tu voz. No, pero ahora se desmuteó. Ah, ahí sí. No, me encantó. Además, tiene una sencillez, él, Sí. muy rica. ¿Vio? Sí, está bueno eso que decís. Y prudencia, digamos, cuando se acercan los distintos grupos, qué sé yo. Me gustó muchísimo y se lo agradezco. Sí. Bueno, si querés escribirlo, así se lo hago llegar. ¿Te parece? Y me gustó lo que dijiste. Sí. Si no se lo digo yo, pero bueno, me parece que es mejor que venga de tu chat más que de tu boca.
Y sí. Bueno, chicas, buenas